Hola, hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, compañeros de la prensa gráfica, por favor. Buenos días. Vamos a dar comienzo a esta conferencia de prensa. Queremos dar la bienvenida a todos los presentes, embajadores, autoridades, miembros de la sociedad civil, compañeros periodistas, amigos todos. Les damos la bienvenida a esta conferencia de prensa de presentación de las declaraciones preliminares de la misión de observación electoral de la Unión Europea para estas elecciones generales que tuvieron lugar el pasado domingo 26 de noviembre. Mi nombre es Silvia de Félix, soy la encargada de prensa. Me gustaría presentarles a los responsables de brindar esta conferencia de prensa. En la mesa, presidida por Marisa Matías. Marisa es la jefa de misión, eurodiputada portuguesa. Ella tiene mucha experiencia en observación electoral, ha participado en misiones del Parlamento Europeo en las elecciones legislativas de Jordania en 2016, en las presidenciales de Timor-Leste en 2017 y ella fue candidata también a las elecciones presidenciales de Portugal, su país natal, en 2016 y es la candidata a mujer más votada de la historia democrática de Portugal. A la derecha de Marisa Matías, el señor José Ignacio Faría, el jefe de la delegación del Parlamento Europeo, que se ha adherido a la misión de observación electoral en calidad de observador. A la izquierda de la señora Matías, el señor José Antonio de Gabriel, es el jefe de misión adjunto de la misión de observación electoral. Él es un experto analista electoral con amplia experiencia, más de 20 años de experiencia, muchísima experiencia en el contexto latinoamericano y en concreto en Centroamérica. Vamos a comenzar con Marisa Matías, que va a ofrecer unas declaraciones sobre las conclusiones preliminares de observación de nuestra misión. A continuación intervendrá el señor José Ignacio Faría y después retomará la palabra la señora Marisa Matías. Sin más dilaciones, le paso la palabra a la señora Marisa Matías, por favor. Muchas gracias y buenos días. Gracias por estar aquí. Algunos de vosotros y de vosotras otra vez. Es bueno de poder veros otra vez aquí. Como saben, y empiezo siempre así, es posible que yo diga algunas palabras que no existen, porque no es mi lengua materna, pero si hay dudas, no hay cómo aclarar las dudas y para eso también estamos aquí. Yo voy a empezar, como fue referido por Silvia, voy a empezar por una corta declaración de evaluación y después mi colega y amigo José Ignacio Faría hará su declaración también. Pero vamos a dejar la presentación del informe para el momento posterior, para que después podamos tener un momento de preguntas y respuestas y hablar sobre eso. Entonces, para empezar, yo quiero reiterar el carácter independiente de la misión de la Unión Europea. Ya lo decimos muchas veces, pero nunca es de más repetirlo. Nosotros tenemos autonomía e independencia hasta mismo de la Comisión Europea y de los Estados miembros. Entonces es a decir que lo que vamos a presentar aquí es de responsabilidad nuestra y por ella contestamos y respondemos nosotros y nosotras. Nuestro mandato, como lo saben desde ya, es de imparcialidad, objetividad y de no injerencia. Y la misión de Unión Europea toma como base de su observación los estándares internacionales de la observación electoral y también, como es obvio, las leyes del país. La misión ha observado el proceso electoral basándose en hechos comprobados durante todas las fases del proceso. Llegamos aquí con un equipo central y con observadores de largo plazo. Estamos aquí desde el 11 de octubre. Nos vamos a mantener aquí hasta el periodo postelectoral, a decir que solo saldremos de aquí cuando esté terminado el proceso electoral y cuando ya mismo hablando del contencioso. A decir también que si hay casos, y claro que ya sabemos que hay casos
de escrutinio especial, que también ahí estaremos observando todas las fases del proceso y no solo la fase regular. Y ahí estaremos observando, como yo he dicho, todas las fases. Entonces no vamos a salir de aquí sin que termine el proceso electoral y que tengamos los resultados, el contencioso ya terminado. Tuvimos más de 100 observadores de la misión de Unión Europea, estuvimos en todos los sitios del país, en los departamentos, y por eso nuestros datos no son datos apenas de las áreas urbanas o de los grandes departamentos, sino de todo el país, y representan a lo que hemos visto en todo el país. Ahora quería hacer algunos comentarios en cuanto a la jornada electoral del domingo. Nosotros estimamos que el día transcurrió de forma pacífica y las operaciones de voto se gestionaron de manera eficaz, lo que ha permitido al pueblo hondureño de votar libremente sin restricciones particulares, reiterando así su compromiso con la democracia. Las operaciones de voto se llevarán a cabo de forma eficaz hasta el punto de que el Tribunal Supremo Electoral pudo comunicar en la madrugada del lunes los resultados parciales presidenciales de un 57% de las actas de cierre, y hay que decir el porcentaje más alto de la historia democrática del país a esa hora. Tras 2 días sin anunciarse nuevos resultados, el Tribunal Supremo Electoral debe establecer una comunicación más fluida posible, publicando las actas de cierre conforme vayan llegando, presentando incluso resultados parciales como se hizo en las elecciones de 2013. Si se acuerdan, en las elecciones de 2013, el lunes, el día siguiente a la elección, el Tribunal Supremo Electoral había ya presentado 5 resultados parciales. En estas elecciones, en este momento, solo tenemos un resultado parcial. Por eso señalamos fuertes diferencias en la estrategia de comunicación de los resultados del Tribunal Supremo Electoral respecto a 2013. En 2013, el Tribunal Supremo Electoral anunció tendencia con bastantes menos actas escrutinadas, y ahora con el 57% no lo ha hecho. Para garantizar la máxima tranquilidad de todos los actores del país, hay que evitar dejar espacios para las dudas y la incertidumbre. El Tribunal Supremo Electoral, el órgano encargado de divulgar y validar los resultados del voto, debería poder realizar su trabajo siguiendo la legalidad y los reglamentos que el mismo Tribunal Supremo Electoral aprobó para mejorar la transparencia y la seguridad de las actas, tal como solicitaron los actores políticos. Esta es nuestra declaración inicial para empezar esta conferencia de prensa sobre todos los detalles de lo que hemos observado antes y durante la jornada electoral. Pues claro que no vamos a anunciar resultados de que no hemos observado todavía, para el futuro, al futuro se quedará, pero por declaración inicial queríamos decir esto, sobre todo al respecto de la jornada electoral, y así se paso la palabra a mi colega José Ignacio Faría para que pueda hacer su declaración también en tanto que presidente de la delegación del Parlamento Europeo, y volveremos aquí ya en un ratito para hablar del informe preliminar. Muchas gracias. Obrigado, Marisa. Gracias, Marisa. Senhoras e senhores, estimados membros da prensa, agradeço su presencia en esta rueda de prensa. Mi nombre es José Ignacio Faría, soy presidente de la delegación del Parlamento Europeo en el marco de esta misión de observación electoral de la Unión Europea a las elecciones presidenciales, legislativas y municipales hondureñas del 26 de noviembre, liderada por mi colega, la eurodiputada Marisa Matias.
Les pido perdón si también alguna palabra no sea tan española como debe, pero intentamos lo mejor. Exacto. Nuestra delegación, que ha tenido la oportunidad de observar en las zonas de Tegucigalpa, Santa Lucía, Santa Ana y el Valle de Los Ángeles, está conformada por 5 eurodiputados de 3 grupos políticos diferentes, a saber, Carlos Iturgaiz, España, Partido Popular Europeo; Verónica López, España, Verónica López de España, Partido Popular Europeo; Ramón Jáuregui, España, Socialistas y Demócratas; Lola Sánchez, España, que está aquí presente, Izquierda Unitaria Europea; y yo mismo del Partido Popular Europeo. La delegación del Parlamento Europeo se ha reunido en los días previos a las elecciones con los principales partidos y candidatos. También lo ha hecho con el Tribunal Supremo Electoral, así como con las organizaciones de observación electoral y de la sociedad civil. En estos encuentros se abordaron una serie de asuntos, entre ellos la cuestión de la seguridad, el proceso electoral y la participación de las mujeres en el mismo, y el seguimiento de las recomendaciones realizadas en 2013 por la misión de la Unión Europea. La cuestión de la reelección tratada en el informe de la misión de la Unión Europea no fue mencionada por nuestros interlocutores. La declaración preliminar de la misión de observación electoral de la Unión Europea, presentada aquí esta mañana por mi colega Marisa Matías y su equipo, cuenta con nuestro total apoyo. Quiero agradecer asimismo en nuestro nombre al personal que administraba el proceso, los electores y la ciudadanía hondureña por su amable acogida. Sin repetir lo que ha manifestado la eurodiputada y mi amiga, colega Marisa Matías, la delegación del Parlamento Europeo sí quisiera resaltar los siguientes puntos. 1. La jornada electoral se desarrolló en un ambiente de generalidad, tranquilidad, normalidad, transparencia y sin incidentes dignos de mención. Nuestra observación nos permite afirmar que los mecanismos funcionaron y los ciudadanos pudieron, con carácter general, expresar su voluntad. Nuestra convicción es que el proceso electoral ha permitido lo fundamental, que la voluntad popular haya sido respetada. 2. Nos congratulamos del papel protagonismo desempeñado por las mujeres hondureñas, por su decisivo papel en la constitución, funcionamiento y organización del proceso electoral como presidente y miembros de las mesas electorales. La participación numerosa en la administración electoral de las hondureñas es una prueba de su compromiso con la democracia. 3. Manifestamos nuestro deseo de que todos los candidatos y partidos políticos acepten los resultados oficiales a publicar por el Tribunal Supremo Electoral, habida cuenta del pasado reciente de Honduras, en el que ha existido un sentimiento de desconfianza sobre el sistema electoral. En este sentido, lamentamos la precipitación mostrada por algunos candidatos y partidos políticos por declararse vencedores la misma noche electoral. A esta actitud ha contribuido la restricción del proceso por parte del Tribunal Supremo Electoral. 4. Al respecto del desarrollo de la votación, queremos realizar las siguientes puntualizaciones fruto de nuestra observación. Verificamos que la ausencia de material y la llegada tardía de miembros de la mesa causaron retrasos en la apertura de algunos colegios electorales. Constatamos que las instrucciones de cierre de los colegios electorales se aplicaron de manera aleatoria en algunos casos, generando escenarios de confusión. Podrían realizarse mejoras para acelerar el proceso de votación y reducir la espera. En quinto punto, reafirmamos nuestro total apoyo a las recomendaciones de la declaración preliminar
y al informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea y en particular a los puntos referidos a la despolitización del Tribunal Supremo Electoral, a la gestión apartidista de las mesas electorales y de las credenciales. Sexto, para ello y por ello, el Parlamento Europeo, en su compromiso para con la observación electoral, considera que las recomendaciones son parte integrales del proceso de mejora del sistema. El Parlamento Europeo está dispuesto a mantener un diálogo constructivo con Honduras con el objetivo de encontrar maneras para ayudar en la puesta en marcha de dichas recomendaciones. Llamamos al diálogo político y a la cohesión social como pasos siguientes en la consolidación democrática de Honduras dentro del orden constitucional. La coincidencia de elecciones para la presidencia de la República y al Congreso y la posibilidad de que haya mayorías políticas distintas obligaría a construir acuerdos políticos de amplio espectro entre las principales fuerzas políticas para dar la máxima estabilidad al país. Entre otros acuerdos destacan los marcos institucionales electorales como base de la convivencia democrática en Honduras. En nombre del Parlamento Europeo, nuestros mejores deseos para el futuro del pueblo hondureño. Esta es la declaración de la delegación del Parlamento Europeo aquí en Honduras. Muchas gracias. Ahora aquí volvemos. Y ahora sí, me perdonen, pero seré un poquito más larga en mis declaraciones, así como es larga la misión de observación de la Unión Europea en este país. Y es difícil de poder reducir a unos puntos lo que hemos observado. Todavía reitero que hablamos de un informe preliminar, con todo lo que eso significa. Vosotros y vosotras tienen con usted una copia del informe, pero no solo una copia del informe, pero también una copia con todos los datos de monitoreo que hemos realizado en estas semanas. Eso significa que podréis después verificar los datos, cómo los hemos obtenido, con qué bases y verificar lo que planteamos aquí en el informe preliminar. La jornada electoral transcurrió en un ambiente pacífico y tranquilo, si bien se observaron a menudo estrategias invasivas de captación de votantes en el entorno a los centros de votación. A pesar de abundantes indicios de tráficos de credenciales, el escrutinio discurrió en condiciones de transparencia y respeto a la voluntad de los electores. En el momento de la publicación de esta declaración, con el procesamiento de las actas aún en curso, el Tribunal Supremo Electoral ha realizado un solo anuncio de resultados parciales. Eso ya lo he refrescado, pero quiero repetir. La misión de observación electoral de la Unión Europea considera que una comunicación más frecuente de la evolución de los resultados a medida que avanza el escrutinio es no solo un derecho de la población hondureña, sino además un importante instrumento de transparencia. Ya nos habíamos pronunciado antes sobre la cuestión de la reelección. Si me permiten, y aunque dediquemos una parte importante de nuestro informe a esta cuestión, creo que puedo hablar de eso en las cuestiones si lo queréis, pero que no, creo que no es muy interesante repetirnos todas las veces que nos encontramos en esta sala. Entonces, ya saben cuál es nuestra posición, ahí tomamos posición en el informe, pero no voy a hablar en este primer momento. Sin embargo, toda la disponibilidad para contestar si sigue siendo una cuestión que quieran colocar. Lo que hemos visto es que en general los candidatos de todos los partidos pueden ejercer sin restricciones indebidas los derechos de reunión y asociación y las libertades de expresión y movimiento, aunque esta última se vio limitada en ocasiones
en áreas de fuerte implantación del crimen organizado. Aunque la campaña transcurrió de manera generalmente pacífica, la misión de observación electoral de la Unión Europea tuvo constancia de casos de violencia contra candidatos y candidatas y activistas de diferentes partidos durante este periodo. Como entenderán, estando nosotros al día de hoy con investigaciones en curso, es muy difícil para nosotros determinar si estos incidentes o cuáles de ellos respondieran a una motivación política o de otra índole. Y por eso no vamos a pronunciarnos sobre lo que no conocemos, aunque registramos que ha habido casos de violencia y mismo asesinatos de activistas y candidatos y candidatas. La misión de observación electoral de la Unión Europea observó tanto en la calle como en los medios un claro predominio de la campaña del Partido Nacional de Honduras, a gran distancia del Partido Liberal y a la alianza de oposición, revelador de una marcada desigualdad de recursos. La misión de observación de la Unión Europea observó además con bastante frecuencia una cierta confusión entre gobierno y Partido Nacional en la distribución de bienes o beneficios en el marco de programas sociales del Estado. La legislación electoral hondureña, que constituye una base suficiente para la celebración de elecciones democráticas conforme a las obligaciones internacionales en la materia, se ha visto en nuestra perspectiva enriquecida con la promulgación de la nueva Ley de Política Limpia. Desde el 2014, el Congreso Nacional ha registrado numerosas iniciativas de reforma de la ley electoral, si bien solo 2 modificaciones menores fueran finalmente aprobadas. La nueva Ley de Política Limpia constituye un avance importante de la legislación electoral al imponer techos de gasto para las campañas, límites a las aportaciones a los candidatos y reforzar la transparencia y publicidad de sus ingresos y gastos. Sin embargo, la unidad de fiscalización creada para vigilar su cumplimiento inició sus actividades tan solo 3 meses antes del comienzo de la campaña electoral, con serias limitaciones presupuestarias de personal y logísticas. La misión de observación electoral de la Unión Europea ha constatado la persistencia de algunos problemas y carencias de la legislación observados ya cuando aquí estuvimos en 2013. Entre ellos destacamos los derivados de mantener la gestión de las mesas electorales en manos de partidos o la falta de una depuración sistemática del censo. Para paliar la misión anterior recomendó medidas que sigue considerando pertinentes, como, por ejemplo, la ciudadanización de las mesas electorales, la cual también ya habló mi colega José Ignacio Faría, o la conveniencia de despolitizar y modernizar el Registro Nacional de las Personas. La misión recomendó igualmente, mantenemos la recomendación de clarificar los mecanismos de justicia electoral en cada etapa del proceso. En un contexto de polarización política, la percepción de neutralidad del Tribunal Supremo Electoral se vio lastrada tanto por la ausencia de magistrados cercanos a los partidos emergentes salidos de las elecciones de 2013, como por la adopción de algunas decisiones que, aun siendo generalmente conformes con la ley, fueran consideradas favorables a los intereses del partido gobernante por fuerzas de la oposición. Entre ellas destacamos la adopción del nuevo reglamento sobre la forma de marcar las papeletas, que introdujo el voto en línea, o la contratación de una empresa para el procesamiento y divulgación de resultados que estaba considerada cercana al gobierno por la oposición. Esta última, como ustedes lo saben y nosotros también, fue por fin reemplazada, y así el Tribunal Supremo Electoral ha respondido a una de las contestaciones de los partidos de oposición a sustituir la empresa Mapa Soluciones.
A pesar de esta percepción, y en parte para enfrentarse a ella, el Tribunal Supremo Electoral ha promovido activamente la consulta y el consenso con los partidos políticos y ha accedido a demandas importantes de estos, como el caso de la sustitución de la empresa que ahora mismo he referido, que estaba originalmente contratada para el procesamiento de los resultados. Pero yo creo que eso es también muy importante de señalar, que el TSE ha garantizado el acceso de todos los partidos políticos a las distintas fases de los preparativos preelectorales. Y eso sí, se lo señalamos como una respuesta positiva del TSE a muchas de las críticas que apuntaban en este órgano. Además, en lo que hemos verificado, el TSE ha implementado un sistema de transmisión, procesamiento y divulgación de resultados que prima la transparencia en el acceso a la información y su verificación. Como hasta el momento, ya que el proceso sigue en marcha, nosotros, la misión ha observado que el procesamiento de resultados se realiza en condiciones de transparencia y en presencia de representantes de los partidos políticos. Todavía no podemos dejar de lamentar la interrupción de la divulgación de las actas durante unas horas a la tarde del día 26 de noviembre, el día de las elecciones, que, como se acuerdan, se reanudó finalmente en la madrugada del 27. Creemos, por lo que hemos observado, que en términos generales el TSE organizó el proceso de manera eficaz. En algunas fases, hay que decirlo, con el apoyo neutral y profesional de las Fuerzas Armadas, y creo que es necesario refrescarlo, casi siempre dentro de los plazos del cronograma electoral, con excepciones, por ejemplo, la del protocolo, que ha sido publicado solo menos de 2 días antes de las elecciones, y desplegó una intensa actividad de capacitación de los distintos actores del proceso. Observamos también que el TSE desarrolló actividades de educación al votante, y observamos también que se verificó una cierta mejora en la comunicación entre el TSE y los tribunales municipales y departamentales a la medida que el proceso se iba desarrollando. Yo ya había dicho que sería largo, pero perdón, es que estoy intentando hacer lo más corto posible. Además, no me gusta leer, pero tampoco me gusta decir palabras que no existen y que después le cambien el sentido de ellas. Por eso, perdón, pero tengan un poquito más de paciencia. Entendemos en la observación que el censo electoral es inclusivo, con una tasa irrelevante de ciudadanos no inscritos, pero está insuficientemente depurado. Tanto el Registro Nacional de Personas como en el TSE reconocen la existencia de un número importante, aunque no cuantificado, de fallecidos que siguen en el censo, al no haber sido comunicadas las muertes al registro. Por otra parte, la mayoría de los hondureños residentes en el extranjero no comunican su nuevo domicilio fuera del país, de modo que continúan inscritos en lugares donde ya no residen. La presencia de fallecidos e inmigrantes en el censo ha alimentado tradicionalmente suspicacias sobre el riesgo de suplantación de voto, si bien que el sistema hondureño contiene importantes salvaguardas para mitigarlo, y sí lo hemos observado. Al igual que en 2013, la misión de observación electoral de la Unión Europea recibió alegaciones de traslados domiciliarios fraudulentos, realizados con el único fin de aumentar las posibilidades de elección de candidatos a la alcaldía mediante la transferencia de electores entre municipios. La misión de observación ha recogido indicios creíbles de la previvencia de esta práctica en municipios rurales, pero no ha podido establecer su magnitud. Vosotros y vosotras saben que sí, que tenemos muchos observadores de largo plazo que seguimos aquí, pero también saben
que tenemos mucha más capacidad de ir a la profundidad de la observación de elecciones presidenciales y generales que en el caso de las elecciones municipales. Entonces, que lo registramos, lo verificamos, pero tampoco tenemos la arrogancia de decir que observamos las elecciones municipales con la misma consistencia que las generales o las presidenciales, porque no es verdad, no es el caso. Entonces, pero registramos y evaluamos todos los hechos comprobados que recibimos, como ya he dicho antes. Ahora quiero solo darlos, y estoy casi terminando, algunos datos del monitoreo, porque como entenderán, tenemos personas que han estado trabajando 24 horas por día en este monitoreo. Hay que respetar su trabajo y trasladar los resultados, y hay que el informe preliminar tiene todas las explicaciones, como he dicho aquí, lo que ha sido monitorado, durante cuánto tiempo, tiene todos los gráficos, tiene todas las indicaciones, mucho más información aquí tiene de la que yo voy aquí, a hablar. Pero de todas las formas creo que hay datos que son importantes de destacar de este trabajo de monitoreo que se desarrolló desde el 21 hasta ahora, y que seguirá siendo hecho después de las elecciones. Claro que por la campaña ya está terminado, pero por otras cosas no, seguirá. En el monitoreo de la Misión de Observación de la Unión Europea, el monitoreo que hicimos de la cobertura de la campaña en los medios revela un fuerte desequilibrio entre candidatos a favor de Juan Orlando Hernández. En la propaganda pagada, Juan Orlando Hernández obtuvo una visibilidad mucho mayor, el 64%, que la de sus principales competidores, Salvador Nasralla de Alianza Opositora, que obtuvo 15%, o Luis Zelaya del Partido Liberal, que obtuvo 17%, mientras los demás candidatos y candidatas no sobrepasaron en conjunto el 4%. Si no estamos hablando de propaganda pagada, sino de lo que ha pasado en los programas de noticias, lo que observamos en el monitoreo fue también una presencia promedio de candidato del Partido Nacional de Honduras, que representó 44% de la cobertura en las noticias, mientras Salvador Nasralla el 21% y Luis Zelaya el 10%. Los restos de los candidatos, en total 25%, han estado presentes en la cobertura en las noticias. Quiero dar en particular el ejemplo de la Televisión Nacional de Honduras, que la monitoramos como todas las otras, pero yo creo que siendo la televisión nacional hay que dar un ejemplo, y queremos entonces que es importante de salientar que la Televisión Nacional de Honduras, en clara contravención con las buenas prácticas para medios de titularidad pública, no brindó un trato igual o equitativo a los diferentes partidos en sus programas de noticias y entrevistas, y discriminó claramente a la alianza de oposición y sus partidos miembros, que recibieron el 6% de la cobertura frente al 36% del Partido Nacional de Honduras y el 22% del Partido Liberal de Honduras. El monitoreo de la Misión de Observación Electoral no ha detectado casos significativos de propaganda institucional del gobierno durante el periodo de campaña prohibida por ley, lo que supone un avance respecto a la campaña electoral de 2013, y eso sí que queremos señalar también como algo de muy positivo. Por último, el reglamento del Tribunal Supremo Electoral, que establece el mecanismo de alternancia entre hombre y mujer en las listas al Congreso, la impone solamente a partir de las posiciones inferiores en las listas, tercera, cuarta o quinta, en función del número de diputados a elegir en cada departamento. Y eso desvirtúa, en nuestro entender, el principio legal de la paridad. Solo una candidata, Marlene Alvarenga, del Partido Anticorrupción, ha competido por la presidencia. Por su parte, las candidatas propietarias al Congreso Nacional supusieron el 45% del total de candidatos,
y este porcentaje se reduce notablemente en las planillas municipales, donde el 24% de las candidaturas a alcaldes fueron de mujeres. También verificamos y observamos tratamiento desigual o algunos niveles de candidatos de las comunidades LGBTI, de discriminación y también de las comunidades indígenas. Ya hablé mucho en esta presentación, llamar el sumario es casi una contradicción en los términos, pero de todas las formas creo que con esto tenemos la capacidad de tener la cobertura del informe que vosotros y vosotras tendrán la posibilidad de leer, de analizar y de buscar los datos, y por eso no podríamos hacer esta primera presentación sin intentar, revelar las distintas dimensiones de trabajo y de observación de esta misión, y termino así, que como lo he dicho ya miles de veces, es de observación. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Matías y al señor José Ignacio Faría por sus declaraciones. Vamos a pasar a una ronda de preguntas. Vamos a pedirles, por favor, que colaboren con nosotros, porque estamos en esta sala muchísimos medios. Entonces, les voy a pedir, por favor, se identifiquen con su nombre, apellidos, el medio al que representan. Vamos a tomar una pregunta por medio únicamente, porque estamos muchísimos medios para darle opción a todo el mundo. Vamos a agrupar las preguntas por grupos de 3 personas, ¿sí? Y después la señora Marisa Matías pasará a responder a sus cuestiones. A ver, por ahí detrás, por favor. Buenos días. Wilson Herrera para Radio América. Marisa Matías, la misión de observación, ¿cuál será la misión de observación? El personal que quedará, que continuará este proceso durante lo que falta del proceso electoral. Gracias. A ver, una segunda pregunta, por favor, por aquí. Gabriel Stagarter, Reuters. Hay preocupación que... Hola. Buenos días. Hay preocupación que el tribunal actualmente está bajo presión política para no divulgar resultados más amplios, especialmente por parte del Partido Nacional. Gracias. Y tercera pregunta de este primer grupo. Douglas Carranza, de Canal 3, Honduras Noticias. La Unión Europea, ¿ustedes como observadores están de acuerdo o están avalando el proceso que se está dando actualmente? El proceso electoral que se está dando. Ok, gracias. Vamos a pasar a responder estas 3 primeras preguntas. Entonces, ¿cuánto personal se quedará y cuál será? Seguro que se quedarán los miembros del equipo central, todos ellos. Ya estamos... los observadores de corto plazo ya están regresando a sus países de origen, pero los observadores de largo plazo siguen aquí, algunos de ellos, y se van a quedar más tiempo. Pero el equipo central que está aquí constituido es un equipo con más de 20 personas y vamos a añadir las personas necesarias mediante la evolución del proceso. Creemos que este equipo es lo suficiente, pero si hay al caso necesidad de complementar el equipo, que se quedéis seguros que observaremos todas las fases y entonces que tendremos personal para hacerlo. Por la segunda pregunta, la preocupación que el Tribunal Supremo Electoral esté bajo presión política. Yo lo he dicho 1000 veces y voy a repetirlo. Nosotros no damos opiniones. Hay que preguntarle al Tribunal Supremo Electoral, no a nosotros. Estamos observando, no estamos opinando sobre lo que sea. Sobre la misión de observación se está avalando el proceso. Nuestro trabajo es de observación. En el momento que estamos observando, entendemos que es una tarea que pueda ayudar a la transparencia del proceso, a la garantía de democracia, a la garantía de que la gente pueda votar en libertad y todo eso. Si eso es una forma de avalar,
No lo sé, pero sí que no emitimos ninguna verificación o validación de votos, de resultados. Eso a nosotros no nos compete, compétenos observar. Entonces, yo no sé a qué se refiere cuando pregunta si está avalando el proceso. Si estamos observando, es en sí mismo un proceso de observación que produce resultados, y estos resultados en cierta medida son una avalación, como se dice, una contribución, pero no que no nos pronunciamos sobre resultados y tampoco vamos a decir si están correctos o no están correctos. Sí, si nos pronunciamos sobre el proceso, cómo se va a verificar, e intentaremos, como he dicho, verificarlo hasta el último minuto. Pasamos a una segunda ronda de preguntas, por favor, por allí. Buenos días. Les habla periodista Wilfredo Alvarado de Igual División Internacional. La pregunta: ¿tienen ustedes acceso a lo que es el resultado de las actas en forma física o no? Gracias. Por aquí otra pregunta. ¿Hay garantías absolutas de que no se pueda cambiar el resultado a pesar de la interrupción de la transmisión de las actas? Sí. Noé Leiva, de la Agencia Francesa de Prensa. Si hay garantías de que no va a ser cambiado el resultado por el hecho de que se haya interrumpido la transmisión de los resultados de las actas. Gracias. Durante esta observación que ustedes han realizado en estos días, ¿cuál es el mensaje que está dejando el Tribunal Supremo Electoral con esta tardanza que ha presentado al transmitir más datos sobre estas elecciones, y cuándo presentarán su informe final? Soy Karen Mejía, de Teleprogreso. Perdón, señora, yo creo que no he entendido bien la primera parte de la pregunta. ¿Puede repetir, por favor, Teleprogreso? Sí, durante esta observación que ustedes han realizado en estos días, ¿cuál es el mensaje que ustedes han captado o qué es lo que ustedes han observado sobre esta tardanza que tiene el Tribunal Supremo Electoral en presentar nuevos datos sobre estas elecciones? ¿Y cuándo estarán presentando ustedes su informe final? Por la primera pregunta, no tenemos ningún acceso distinto a las actas, que si comparamos con los ciudadanos de este país. Entonces tenemos acceso a todas las actas que están publicadas como cualquier ciudadano en este país puede tener, o ciudadana, pero no tenemos ningún acceso distinto de eso. Porque sí, José Antonio puede hablar también de ello, sí, se nos fue propuesto de tener un acceso directo, pero no lo quisimos. Creemos que no es compatible con la posición de observación independiente. Entonces nos pronunciamos sobre lo que observamos y sobre lo que tienen acceso los ciudadanos de los partidos en este país. Si hay garantías que no van a ser alterados los datos, nosotros solo pronunciamos sobre lo que observamos. Entonces yo creo que lo que he dicho antes ya he explicado de forma evidente cómo hacemos lo que hacemos, hasta qué punto, en qué partes del proceso, pero solo podemos pronunciarnos sobre lo que observamos. Entonces las garantías que puedo darles es que en lo que observamos, los datos que aquí están, podemos comprobarlos y podemos garantizar que son los datos reales. Pero lo que vaya a pasar en el futuro, pero yo me encantaría tener esa capacidad. Si alguien que tenga, que me lo transmita también, pero yo no tengo la capacidad de entender lo que se va a pasar en el futuro. Entonces seguiremos observando y lo veremos. Sobre el mensaje al TS para presentar los datos, no es un mensaje, es que dice que no hay que inventar la rueda. Hay procedimientos que han sido aplicados antes en otras elecciones que no están siendo aplicados ahora. Y entonces nos planteamos la cuestión: ¿por qué distintas maneras de hacerlo? Elecciones con características semejantes existen. Semejantes, perdón.
Entonces, es esa la cuestión que nos ponemos, porque sí creemos que con más comunicación, con más información, que habría menos condiciones para generar espacios vacíos. Vosotros, como yo, saben muy bien que en política no hay lugar a espacios vacíos, rápidamente se llenan. Entonces creo que ese Tribunal Supremo Electoral sigue haciendo su práctica, evita que se generen confusiones o malentendidos o que los espacios vacíos sean ocupados. El informe final, cuando todo esté terminado y cuando ya tengamos el nuevo presidente, el nuevo Congreso, aquí volveremos para presentar el informe final. En esa situación, delante de las nuevas autoridades de este país, presentaremos también nuestras recomendaciones. Pasamos a una tercera y última ronda de preguntas. Sí, buenas tardes, doña María Matías. ¿Qué valoraciones tiene cuando el Partido Nacional habla que con las actas de las zonas rurales del país le estarían dando el triunfo al presidente actual y candidato del Partido Nacional, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado? Gustavo Vallecillo, HRN. Giovanni Sierra, UNTV, que representa para la Organización de Estados Americanos que 2 candidatos se hayan proclamado los presidentes de estos comicios, los ganadores. ¿Qué representa para la OEA que 2 candidatos estén... La Unión Europea, perdón, ¿qué representa para la Unión Europea que 2 candidatos estén proclamando los ganadores de los comicios generales? Emi Padilla, de Criterio.hn. Dijo usted que en el 2013 se dieron resultados con cifras menores a las que se presentó en la madrugada del domingo, que se reflejó el 57% de las actas escrutadas. Como observadores de procesos a nivel mundial, ¿con estas cifras creen ustedes que se puede revertir un proceso o puede quedar como está actualmente? Empiezo por la última. Nosotros no damos resultados, por eso lo que yo he comentado y que comentábamos en la distinción de procedimiento tiene que ver con materia de hecho, no con materia de opinión. Y nosotros no creemos nada sobre lo que va a ocurrir. Observamos y al final ahí tendremos los resultados, pero ni con estas cifras ni con otras, con porcentajes A o B, la cuestión es de un tratamiento desigual en un proceso el otro. Nosotros no vamos a dar resultados, perdón, no voy a decir nada que sea de materia de opinión, no es nuestra tarea aquí. Sobre lo que fue dicho de 2 candidatos por mi colega del Parlamento Europeo en su declaración, que 2 candidatos se han declarado como vencedores, es que no estaba haciendo referencia a nada más que no sea el incumplimiento del reglamento electoral. Es que el primero que tiene que pronunciarse sobre los resultados es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces aquí también materia de hecho, no materia de opinión. 2 candidatos se pronunciaron sobre resultados antes que el Tribunal Supremo Electoral lo ha hecho, que debería ser el órgano que debería hacerlo en primer lugar, porque es, según el reglamento, la que está preparado y legalmente habilitado para hacerlo. Sobre eso de las actas de las zonas rurales del país que da ventaja al Partido Nacional hondureño, ¿por qué no esperar que lleguen las actas? ¿Y por qué no esperar en el momento que lleguen las actas que se publiquen las actas, que se transmitan las actas procesadas? ¿Por qué no que el Tribunal Supremo va dando la información? Sobre cosas que no conocemos no nos pronunciamos. Hay muchas cosas, hay mucho ruido, nosotros nos pronunciamos sobre lo que tenemos información. Muchas gracias, Marisa. Vamos a dar por concluida aquí la conferencia de prensa. Si tienen más preguntas, con gusto les contestaremos de forma individual, pero vamos a clausurar en este momento esta conferencia de prensa. Decirles que pueden recoger una versión impresa de la declaración preliminar a la salida
junto con el anexo del monitoreo de los medios de comunicación y una nota de prensa, y también tendrán a disposición de ustedes en todas nuestras plataformas de las redes sociales los documentos. Muchas gracias por su asistencia. Pregunten en el medio.